Hola, muy buena tarde. Estamos con el grato acompañamiento hoy de Alejandro Guzmán, gran maestro de la ciudad de Pasto, quien para esta ocasión ha querido acompañarnos en este proceso de entrevistas y de charlas con el proyecto de Cultura Viva, con la sistematización de experiencias de Pericles Carnaval 2017-2021, en la línea de creación e investigación, en la línea 1, salvaguardia de prácticas, saberes y manifestaciones de carnavales de Nariño, gracias a la convocatoria Cultura Viva 2021 de la Gobernación de Nariño. Alejo, muchas gracias por compartir esta invitación el día de hoy. Estamos tratando de recapitular un poco cómo fue el proceso de creación de este personaje, Pericles Carnaval, y tú fuiste parte esencial en ese comienzo, en ese inicio, ya que tú estuviste a cargo en esos momentos hacia el año 2016 que nos encontramos de la dirección de cultura, se llama el cargo, director de cultura, ¿no? De ahí de Sí, Corpo Carnaval. Pero pues antes de entrar como en detalle, quisiera, para las personas que no tienen la fortuna de conocerte un poquito, que nos hicieras una pequeña presentación tuya de quién es Alejandro Guzmán. bueno, gracias Arnovi por la invitación. Ya nos conocemos de mucho tiempo, pues gracias por la amistad que se ha tenido siempre, desde el arte, desde la creación, desde la escena también. Un saludo pues a las personas que desde luego estarán viendo este proceso y este trabajo que tú vienes desarrollando alrededor de la investigación y del cultivar y el mantener, ¿no? Precisamente esos saberes, esos conocimientos y desde luego estos personajes que se tejen dentro del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Bueno, mi nombre es Alejandro Guzmán, soy artista visual de la Universidad de Nariño, fui egresado de la Universidad de Nariño. Digamos que el proceso por el cual me conocen, sobre todo es como por la línea de la acción, el performance y la instalación como artista aquí en la región y en el país. También pues asumí un papel importante dentro del colectivo teatral de Pasto en años anteriores como participante, como actor, también del colectivo y dentro de las propuestas que se desarrollaban para lo que es la familia Castañeda, ¿no? Que también, digamos, haciendo un contexto general frente a por qué luego mi interés en ser parte como director de cultura de Corpo Carnaval y durante 3 años lograr desarrollar un proceso cultural, ¿no? Con los distintos artistas, con los distintos, digamos, protagonistas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Entonces, bueno, ese soy yo. Vengo ya bastante tiempo, cerca de 16, 17 años, desarrollando procesos colectivos, comunitarios y creativos alrededor pues, del arte y la cultura en la región de aquí de la ciudad de Pasto y de Nariño. Gracias a este bagaje fue que llegas entonces a la dirección de cultura Bueno, en Corpo Carnaval. comentarles, ¿no? También que alrededor, digamos, el interés por procesos, ¿no? Y así fue como precisamente surgió la invitación de año 2016 para el Carnaval 2017. Y no solamente a ti, sino que fue una convocatoria que se desarrolló en ese año con la preocupación precisamente y el interés de mejorar algo que venía un poco, digamos, devaluándose en cuanto al día 4 de enero, oración que se hizo precisamente en este entonces, pues quien estaba a cargo de la gerencia y de la dirección como tal, de la dirección general en la corporación, el doctor Juan Carlos Santa Cruz, fue quien me invitó a ser parte del equipo
y desde luego había una cuenta pendiente con esta modalidad del carnaval y con este día del carnaval que es el 4 de enero. Entonces, digamos que había tenido una experiencia importante en fortalecer siempre en años anteriores el trabajo de la familia Castañeda. Había podido durante los años 2010, el 2008, 2009, hasta el 2010 más o menos, la posibilidad de dirigir la familia Castañeda desde los corregimientos, trabajando con la comunidad campesina, y se puso en escena por esos años de manera consecutiva esta familia Castañeda, motivo por el cual pues las recomendaciones que me hacían era lograr fortalecer precisamente este día 4 de enero, ¿no? Y volverle a dar como esa imponencia y esa fuerza que tenía este día, y por eso fue un proceso importante, no solo con este personaje de Pericles Carnaval, sino en todos los digamos, personajes como de las estampas, ¿no? Que se desarrollaban alrededor de la familia Castañeda. Pero así fue como precisamente, bueno, se abre una convocatoria desde el Comité de Cultura que tiene la organización del carnaval. El Comité de Cultura plantea el realizar una convocatoria un poco más proponente, digamos, ¿no? Donde haya un tejido, una construcción de un personaje, donde haya una propuesta como tal. Y precisamente, pues dentro de los que presentaron esa convocatoria estuviste tú, que fue muy grato saber que llegó una propuesta tuya. Y desde luego el Comité de Cultura miraba que había un interés muy, muy importante de parte de ti el lograr empezar a darle una vida y un papel y un juego que prevalezca, ¿no? Y que hemos visto que ha prevalecido y que le ha dado una fuerza en estos últimos años a este personaje. Sí, recuerdo muy bien que estaban las evaluaciones de este comité de cultura, ¿no? De pronto para la gente podemos ilustrarle un poquito quién compone ese comité de cultura o en ese tiempo quién hace parte o hasta actualmente me imagino todavía funciona, pero en ese tiempo cómo funcionaba un poquito ese comité. Bueno, esto es importante, ¿no? Eso es importante aclarar porque muchas veces se piensa que las personas o las maneras en que se hace este tipo de convocatorias es a dedo. Y no, la verdad es que es un análisis, se hace un tipo de convocatoria en la que el Comité de Cultura que está, pues en ese entonces, estaba constituido precisamente por representantes de las modalidades concursales, ¿no? Estaba la Asociación Caminantes del Carnaval, ASOARCA, que también es una asociación de artistas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, que ya tienen su trayectoria. Estaban en ese momento, pues no estaban conformados ya como asociación, pero por ese momento había un representante de los colectivos coreográficos. Estaba el consejo uno de los representantes del Consejo de Cultura Municipal, la Universidad de Nariño. También estaba el secretario de Cultura o su representante también de la Dirección de Cultura Departamental también hacía presencia, y desde luego el área de cultura de Corpo Carnaval y la gerencia, ¿no? Entonces, había un representante también, es importante mencionarlo, había una representante precisamente de la modalidad del 4 de enero, ¿no? Que es quien pues también hacía sus aportes precisamente evaluando y mencionando los requerimientos, las fortalezas y las debilidades que tenía este día, 4 de enero. Entonces, este grupo, digamos, de personas y de instituciones que estaban por ese instante, digamos, trabajando de la mano con nosotros, se logra crear pues esta convocatoria, y así es como se elige, de acuerdo a las propuestas, quién iba a ser la persona que iba a caracterizar este personaje desde entonces.
Gracias, Alejo, por la aclaración. Una de las cosas importantes pues, que fueron una iniciativa, recuerdo tuya también, no sé, yo creo que desde un principio era la idea de que Corpo Carnaval ya se hiciera con su inventario de sus propios vestuarios, ¿no? Y aunque en el primer año no se pudo, ya en el segundo año se pudo hacer la consecución del vestuario por cuestiones presupuestales en un principio, por cuestiones de tiempo no se pudo lograr. Y fue importante, ¿no? Estábamos hablando con William Luna, por ejemplo, también, que tuvo una experiencia similar en donde él tuvo que ir a representar al personaje y visitar Barranquilla, pero él tenía que conseguir su vestuario, en fin. Había una intención tuya también para que se retomara como el atuendo original del personaje, ¿no? Y de pronto todo esto me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál fue tu referente del personaje o qué idea tenías de él, qué conocías de él, qué te llevó como a construir este imaginario en la ciudad y potencializarlo para el día 4 de enero y los carnavales pues en general? ¿Qué conoces del personaje? ¿Qué te llevó a...? Bueno, frente a lo que tú comentas, sí había una intención desde el área de cultura, ¿no? No quisiera darme como un título propio, pero sí como del área de cultura, porque siempre trabajamos en la idea de equipo. En ese entonces, pues, la compañera que conmigo trabajaba era Sandra Erazo, una gran amiga y, pues, digamos, una gran compañera más que todo, quien aportaba también y enriquecía los procesos desde el área de cultura. Y desde ese entonces se planteaba que había que fortalecer este 4 de enero y lo que se quería era posesionar precisamente los personajes típicos de la región, ¿no? Entre esos Pedro Bombo, que ya tiene una connotación muy fuerte, el Cusillo, que era un personaje que se había extinguido en el tiempo, Pericles Carnaval, que sí se lo nombraba, pero que no se lo lograba, digamos, como identificar, o sea, no tenía unas características como que la gente lo identificara. Entonces la idea sí era como lograr de empezar a crear una imagen de estos personajes, ¿no? Y entonces no solamente fue la idea de tenerlo como en la senda, sino de que se pudiera lograr que abarcara en distintos días del carnaval, ¿sí? Y entonces allí fue pues precisamente que contigo pudimos lograr eso, ¿no? El lograr entablar una conversación contigo en la propuesta que tú hiciste y de empezar a generar unas voluntades, tanto desde la escena como desde la administración, ¿no? Desde la parte de la gestión, de poder lograr que ese personaje logre estar en distintos escenarios, ¿no? Acompañando a la reina el 6 de enero, el 28 de diciembre, el 31 de diciembre también, en fin, o sea, como que este personaje no se quede anclado un solo día, sino que precisamente sea un personaje que tenga sí, como un hilo conductor que vaya tejiendo y que sea un personaje que le dé un hilo conductor a ese carnaval, ¿no? Y así yo veo que logró tener una gran relevancia durante prácticamente estos años que se ha logrado y la gente ya lo identifica, ¿no? También, ¿no? No solamente verlo en escena, sino que también pues empezamos a mirar en las agendas, hicimos un trabajo con la empresa de transporte público aquí en la ciudad de Pasto, donde ya el personaje era una caricatura y stickers y bueno, y distintas piezas comunicativas que nos permitían precisamente desarrollar una caracterización aún más allá del personaje en escena, sino también de que lo identifiquen desde la imagen visual, ¿no? Creo que eso es lo importante cuando uno logra tener como esos aprendizajes, ¿no? Con distintos artistas, tanto desde el diseño gráfico como desde la parte audiovisual, como desde la escena, que le amplía estos distintos panoramas, ¿no? Panoramas de poder dejar que el arte, digamos, en este caso, pues, y en sí, el caracterizar este personaje, desde todo ese componente artístico, pues logre tener un impacto y creo que
para mí fue muy satisfactorio que se logró en ese entonces. Y claro, ¿no? Pericles Carnaval, el referente, nosotros lo tenemos, es un personaje que no solo está en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, sino que hace parte de distintas fiestas en el país. De hecho, no solo en el país, sino a nivel internacional, en algunos países lo tienen referenciado, no en la caracterización como se lo tiene acá, pero sí hay distintos pericles que hacen parte de las fiestas de los carnavales en el mundo, ¿no? Se data que en el año más o menos entre los finales de los 50, de los 40, casi entre el 49 y 50, creo que si no estoy mal, ya es cuando se lo ve aquí en la ciudad de Pasto y se lo cita ya precisamente como un personaje que le da la apertura desde el 4 de enero a lo que es la llegada de la familia Castañeda, ¿no? Que también es algo que en relación a la historia del carnaval, pues también es nueva, ¿no? Pero que empiece a identificar a estos carnavales. Muchas cosas, como todo pues en la vida, hay unos procesos de transformaciones, de cambios. No ha sido ajeno pues este personaje para lo que representa el carnaval y lo que ha sido en sí mismo pues Pericles. ¿Tú qué crees que representa para la gente o qué crees que debe representar para la gente este símbolo de Pericles Carnaval? Yo creo que hay algo bien interesante en este personaje y que debe caracterizar, yo creo que es el vínculo entre el público y los artistas, ¿sí? Es como yo a veces lo veo como el que produce este tipo, digamos, de magia, ¿no? El poder, digamos, de la palabra, ¿no? Yo vengo haciendo una investigación sobre eso y que extraño, ¿no? Pero creo que Pericles tiene algo como el que yo hoy lo menciono desde un concepto un poco más amplio y más, yo lo diría más sonoro, y es, Pericles tiene la posibilidad de performar con la palabra, ¿no? Performar con la palabra es algo muy profundo, digamos, en el sentido de que tiene el discurso, tiene el de poder convencer con la palabra y tiene la posibilidad de jugar con la palabra, ¿no? Y precisamente el carnaval, eh, yo definiría a Pericles Carnaval como un personaje que juega con la palabra, ¿no? Tiene esa posibilidad. Recuerdo, ¿no? un recuerdo muy bello cuando fuimos a Bogotá y tuvimos la posibilidad pues de actuar de nuevo en escena contigo y bueno, yo hacía de Cusillo y de Año Viejo, recuerdo, y bueno, y el discurso que se le dio en ese entonces, pues el doctor Pedro Vicente, eh, quien era el alcalde de Pasto, y pues se le cantó la tabla como tenía que cantársele la tabla allá, precisamente en Bogotá, que fue algo muy bien, o sea, tiene lo que te digo, esa posibilidad de jugar con la palabra de una manera muy diplomática, pero a la vez con el picante y el humor que caracteriza precisamente al nariñez, al pastuso, ¿no? Y eso es lo bonito de este personaje, ¿no? Cómo tiene ese porte y esa elegancia, pero sí, eh, digamos, sin caer digamos, como en lo pueril, perdonen la palabra, lo pueril, sino que tiene una clase, una categoría para decir y jugar con esas palabras que eso es lo rico de sentir ese personaje, ¿no? Eso es lo bonito. Y creo que en ese sentido fue lo que se logró precisamente durante estos años, la creación de este personaje, porque antes simplemente era como el gesto y el saludo y pare de contar con el personaje, pero luego ya el escucharlo en la radio, el escucharlo en las emisoras, en las entrevistas, el tener la posibilidad de conversar con la gente, ¿sí? El que se volvió más cercano, ¿no? Y creo que eso fue lo interesante de esa iniciativa que se tuvo pues con la colaboración de todo un equipo, ¿no? Y precisamente pues ahí tú estabas de la mano para poder trabajar y lograr esos objetivos en ese entonces. Así es, siempre
esto ha servido como pretexto para hablar un poquito, hacer remembranza de todo ese tipo de historias, de anécdotas. Se nos queda como corto el tiempo, o sea, pero esto sirve como de pretexto, ¿no? Para que de pronto vengan más a futuro proyectos de investigación más a profundidad, no solo con este personaje, sino con todas las dinámicas que se dan alrededor del carnaval. Agradecerte, pues antes de terminar, quisiera que nos comentes, no sé, algo que nos quieras decir ya como para ir cerrando, algún comentario final o algo que nos quieras contar. Bueno, pues muy contento de que este tipo de proyectos y que haya ese tipo de iniciativas de parte, digamos, como de artistas de aquí de la ciudad de Pasto, en que, o sea, que continúen interesados en desarrollar este tipo de investigaciones, porque creo que esto que estás desarrollando, Arnovi, vale la pena en el sentido de que fue un semillero lo que se generó a partir del área de cultura en ese entonces como gestor cultural. Fue un semillero, fue interesante el encontrarme el día de la apertura en estos carnavales que vienen, el día martes creo que fue, la apertura y encontrarme con algunos de los maestros de disfraz individual y saber que quedó un semillero y ellos me decían, maestro, qué chévere que se logró desarrollar con usted unos procesos, ¿sí? Una escuela, decían ellos, ¿no? A partir de que usted estaba ahí digamos, como en la parte administrativa, pero aprendimos mucho, porque precisamente con estas modalidades que venían un poco quietas, digamos, como muy aisladas, digamos, se logró generar procesos a partir de talleres, de conversatorios, de diálogo, que abrió el panorama de la creación, ¿no? Y precisamente esta es una de las respuestas, el saber que tú seguiste y continuaste, digamos, como con esa labor de seguir fortaleciendo precisamente el saber, el conocer y el entender este tipo de dinámicas del arte y de la cultura y precisamente de un personaje del carnaval tan importante y que seguramente va a seguir cosechando frutos en un futuro. Entonces, eso para uno es muy enriquecedor saber que eso fue como la chispita o la mecha que uno encendió y el resto pues lo sigue haciendo las demás personas. Eso para uno es muy satisfactorio. Muchas gracias también. Muchas gracias, Alejito. Siempre es un placer pues, saludarte, volvernos a encontrar, aunque sea por estos medios por ahora. Pero sí, fue muy importante. Uno, pues la invitación, que de alguna manera fue accidentada en un inicio, ¿no? Porque recuerdo que la invitación a Pericles en un inicio fue para lo de Bogotá y luego me extendieron la invitación a que enviara el proyecto, se evaluó el proyecto y bueno, ya hasta aquí estamos, hasta el día de hoy. Pero sí, el trabajo ha valido la pena. Vamos tratando de dejar huella y memoria con el trazo que se ha hecho con este personaje. Hemos tenido la oportunidad también de hablar con Leonardo Sansón. Y de eso se trata, de tratar de dar voz a todas estas personas que de alguna manera están construyendo este imaginario de Pericles y que han contribuido a que la imagen de Pericles se multiplique en el imaginario de los niños. Es muy bonito ver, hace poco me llegaban también unas imágenes de niños en la escuela hablando de la familia Castañeda y muchos de ellos tienen dibujitos de Pericles, ¿no? Ahora también lo miraba en los prototipos, por ejemplo, de los prototipos que están entregando para carnavales, está la imagen de Pericles por ahí, en los afiches, ¿no? Y sí, lo que tú dices, digamos, eso también ha sido un trabajo tuyo, pues, digamos, labor que se ha ido referenciando de manera pues amplia y esperamos que se siga profundizando y conociendo más acerca de este personaje. Agradecerte pues infinitamente y que sea hasta una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arnovi, y un fuerte abrazo también. Y adelante. Hola, un muy buen día para todos, para todes. Estamos hoy con la grata presencia de Giovanni Arteaga, un gran amigo, conocedor de la cultura, de la historia de nuestra ciudad, de nuestro departamento,
que para hoy pues seguimos dilucidando un poco a este personaje de Pericles Carnaval, gracias a este proyecto de cultura viva de la Gobernación de Nariño, de la Administración Departamental de Cultura, en la modalidad de creación-investigación, en la línea 1, salvaguardia de prácticas y saberes de las manifestaciones de carnavales de Nariño. Giovanni, pues muchas gracias por atender esta invitación. Eh, para las personas que no tienen la oportunidad de conocer tu trayectoria, ¿nos podrías comentar para iniciar quién es Giovanni? Okay, gracias, Arnovi, por esta invitación. Pues, Giovanni Arteaga es sociólogo de pregrado, de un estudio que fue maravilloso en la Universidad de Nariño, en el cual tuve la oportunidad de compartir contigo y otros amigos y compañeros, compañeras también en la universidad. Posteriormente realizo una especialización en estudios latinoamericanos. Luego me vinculo a procesos de patrimonio cultural con el Ministerio de Cultura. Tengo la oportunidad de hacer recorridos por el Amazonas, por Baupés, por Putumayo, por Bichada, por todas estas regiones que no son tan atractivas turísticamente desde el punto de vista de la publicidad. Ahora ya lo son, pero en aquel tiempo no lo eran. Y esto me llevó a pensar en el patrimonio cultural. Es así como viajo a Argentina, realizo una especialización en patrimonio cultural con la Cátedra UNESCO de Buenos Aires y luego regreso a Colombia. Me intereso también por la historia, hago una maestría en historia en la Universidad del Valle y actualmente estoy desarrollando el doctorado en antropología en la Universidad del Cauca. A partir de la mezcla de sociología, historia y antropología, he desarrollado diversos procesos de patrimonio cultural material e inmaterial en el suroccidente colombiano, pero también a nivel nacional. Entonces, para mí es muy grato acompañarte en todo este caminar que se ha planteado frente al carnaval y frente a Pericles. De esta manera, pues también tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo Municipal de Cultura y con ello participé de muchas de las decisiones que se tomaron frente al carnaval en el periodo 2016-2020, ya que era un cargo que se ostentaba en la medida que se lideraba este Consejo Municipal de Cultura. Entonces, así participé en el comité, así también tuve la oportunidad de hacer un acompañamiento a los diferentes procesos, proponer diferentes también alternativas y lógicamente que enrumbar el carnaval también desde el punto de vista patrimonial, que es en lo que yo me desempeño actualmente. Así también te vimos por ahí comentando en Telepacífico algunas oportunidades justo en ese periodo, que también coincide el periodo justamente en el que yo representé a Pericles Carnaval, más o menos entre el 2017, 2020, 2021. Entonces, digamos que coincide y de alguna manera tú también hiciste parte de ese comité de cultura que era encargados de la pues, de evaluación o darle el visto bueno a las propuestas que se presentaban de Pericles, por ejemplo, en este caso en especial. ¿Cómo, qué referentes tienes tú de este personaje como tal, de Pericles? No sé si su historia o tú lo que conociste de pronto de niño, tus referentes personales con respecto a este personaje. Bueno, este personaje es súper atractivo, me parece que junto al Matachín y otros, porque hacen parte inherente del corpus del carnaval. Creo que indudablemente si en la actualidad no se refleja o no se representa, no se mira, no se disfruta del acompañamiento de Pericles Carnaval, pues obviamente que quedaría algo faltando, ¿no? Conforme las carrozas con su majestuosidad, con su labor artesanal y así todas las diferentes modalidades, creo que Pericles es un componente clave, es un personaje clave. Recuerdo que desde niño se esperaba, junto con mis abuelos, mis padres, esperábamos, ¿no? Como ese momento importante en el cual Pericles daba esa bienvenida. Entonces, esa relación siempre estuvo como con la hospitalidad,
siempre estuvo como con el inicio, siempre estuvo vinculada como a un sentimiento de fraternidad. En mi caso, nos visitaban diferentes familiares, por ejemplo, de Medellín, de Bogotá, de Cali, y cumplíamos un poco ese rol también de Pericles Carnaval en la casa, ¿no? Todo se transformaba, se ampliaba el comedor, cambiaban las horas de desayuno, almuerzo, cena, pero era ese momento de compartir durante el carnaval entre nuestros familiares nos visitaban. Entonces, personalmente tenía esa relación y en mi casa también, pues mis abuelos, mis padres nos inculcaron como ese amor por el carnaval y ese puente que se transmitía con Pericles. Entonces disfrutábamos mucho del desfile, de la llegada de la familia Castañeda y eso me llevó a pensar en la importancia que tiene también Pericles y en tratar de ahondar a partir de un estudio que hicimos el año pasado en el contexto de pandemia sobre la simbología del carnaval. Entonces aquí empezamos a encontrar unos elementos muy importantes a partir del análisis de las programaciones del carnaval y es así como en 1932 podríamos argumentar a partir de esta documentación que se encuentra Pericles inmerso en el carnaval de negros y blancos de Pasto. Creo que este dato es clave y el otro referente es que no está vinculado por fecha al 2 o 3 de enero, sino que es al 5 de enero, al juego de negros y sobre todo a esa bienvenida. Entonces ya se va generando como ese rol, como ese papel que va a desempeñar Pericles, como lo hablábamos contigo en algún momento, también no es algo endógeno, no es algo originario de Pasto, sino que se retoma también de los festivales estudiantiles que se presentan en diferentes ciudades, sobre todo en una relación con este que se hacía en Bogotá. Entonces allá también estaba Pericles, pero desde 1932 podríamos decir que así se confirma a partir de las programaciones y la documentación, hace su entrada en Pasto y hace una entrada para quedarse. Sí, y muy bien mencionabas que hay como una transformación del personaje, ¿no? En los días que se viene presentando. La apertura como tal de los carnavales ahora pues no es como antes, ahora ya vivimos pre-carnaval desde el 28, el día de la llegada pues del canto a la tierra ya también es una apertura de los carnavales como tal, pero es un personaje que va muy ligado con la llegada de la familia Castañeda, ¿no? El que le da la bienvenida al papá Castañeda. Asimismo ha tenido una transformación el bando mismo, ¿no? El bando mismo antes era unos discursos muy extensos, con un lenguaje muy rebuscado, pero bueno, muy especial. Digamos que estamos tratando de hacer una especie de simbiosis con estos nuevos tiempos y con las entrevistas que hemos tenido con otros personajes, otros amigos que han hecho el personaje, también hemos visto esa transformación del personaje, ¿no? No sé si tú tengas ahorita algunos referentes de Pericles en otras latitudes, aparte como de estos carnavales estudiantiles o referencias en otras latitudes. Bueno, el de Bogotá es clave porque en ese caso Pericles también desempeña un papel protagónico, pero se viene dando prácticamente desde la década de los años 20, 1920 hacia adelante, y mientras acá estaba en el surgimiento, en el caso de Bogotá ya la misma fiesta viene un poco apagándose, ¿no? Esa tradición. Entonces, esto me parece clave, además lo que representa Pericles, ¿no? Es un pensador, está relacionado con todo este mundo griego, pero en una visión también muy artística, muy de avanzada, es un gran orador, inclusive con visos de legislador, que le dan una impronta bien importante. Entonces creo que se retoma este personaje aquí en Pasto y tiene unas características
muy de la época, ¿no? Entonces se usa el codilete, el bastón, los guantes, un frac, y podemos argumentar, como tú lo has planteado, que con el tiempo cambia casi que totalmente ese vestuario supremamente elegante, bien puesto, como lo especificaba Llano en su momento, y luego se vuelve algo muy, muy carnavalesco. Creo que eso es muy importante porque realmente estos personajes son dinámicos, no son objetos de museo que siempre en el carnaval se van a admirar de la misma manera. Por lo contrario, creo que simplemente sería como no, esperar siempre el mismo personaje, con el mismo vestuario, con el mismo rol, es más, con el mismo discurso. Pero lo que vemos es que hay un dinamismo, un personaje grotesco que ya se plantea en el siglo XXI, pero que igual es interesante, hasta la propuesta que tú haces, Arnold, que me parece que combina elementos teatrales muy, muy interesantes, pero también retomando esos componentes tradicionales. Entonces yo creo que esa parte es fundamental porque nos demuestra que estas manifestaciones son dinámicas. Hay algunos elementos que se van a quedar, digamos que son constantes, pero también hay otros que se van cambiando y se van mixturando, se van mezclando, y hay otros que de pronto definitivamente desaparecen por diferentes razones. Entonces mira que la fecha, por ejemplo, cambiar del 5 a tener ahora a Pericles con la llegada de la familia Castañeda, pues ahí hay un movimiento en cuanto al tiempo, pero también se hacía una inhumación, es decir, se hacía el entierro de Pericles Carnaval, y era un momento muy, muy importante también, por lo general a cargo de los conductores de la ciudad. Entonces se paseaba a Pericles, ¿no? Como en un acto fúnebre, para decir que la fiesta también había terminado. Entonces, creo que en ese sentido, lo que podemos reafirmar es que hay un dinamismo en la fiesta. Y eso es importante también desde el punto de vista patrimonial, porque de lo contrario tendríamos una especie de objetos de museo inmaculados que siempre van a estar contando la misma historia, siempre van a estar eh, retomando los mismos componentes, elementos. Entonces no perderíamos ese dinamismo que nos permite cada año, ¿no?, renovarnos, porque es un tiempo de renovación. Por lo general, el carnaval, además de la fiesta, además de la alegría, el jolgorio, en fin, representa eso, ¿no? Una etapa de cierre, un resurgimiento, una liberación que es necesaria en el pueblo pastuso. Y ahí está inmerso todos estos cambios y ese dinamismo en todas las modalidades y también en los personajes. Y qué importante eso que tomas como lo del, o sea, el símbolo como de inicio y fin de la fiesta. En un principio el muñeco era de papel en los carnavales universitarios y lo quemaban al muñeco. En mi caso particular, en los primeros años, si no fue el primero, yo creo que fue de las únicas veces en el que Pericles participó en el desfile magno, en el cierre, como en 2 ocasiones de las 5 ocasiones, porque han habido inconvenientes, que no, que el 6 no hay cupo para Pericles, que porque la carroza van los patrocinadores, que va la reina, y ha sido como no sé, pues algo como por trabajar todavía con Corpo Carnaval, porque sí es importante eso también, ¿no? Acá hice, por ejemplo, la propuesta de tener el frac blanco como símbolo también del Día de los Blancos, y todo eso han sido símbolos bien importantes también que se han ido enriqueciendo también con estos aportes, por ejemplo, que tú haces. Hay muchas cosas más por hacer con el personaje. Hablábamos con Leonardo Sansón, por ejemplo, también que antes ni siquiera habían desfiles y Pericles hacían sus eventos en otros lugares, ¿no? Entonces, o sea, han habido muchas cosas, muchos procesos bien interesantes en esta indagación de este personaje, que, bueno, estamos tratando de aportar algo con este trabajo, con estas charlas, con el trabajo que vengo haciendo de la sistematización de la experiencia. Y ya para ir cerrando,
No sé si nos quieras comentar algo adicional, algo que se quede por ahí por el tintero y que nos pueda servir para la construcción de esta memoria de este personaje. Sí, yo creo que otro componente bien interesante es esta lectura que se hace, ¿no? Del bando para algunos, y inclusive creo que hay otros que argumentan que es un discurso. Entonces, eso también lo he escuchado, a veces hay, ¿no? Y son personas muy apasionadas las que expresan esto. No, no es un bando, es un discurso. Y otros que dicen, no, efectivamente sí es un bando. Entonces, históricamente, o sea, si nos remitimos a los documentos y lo que se ha podido encontrar, pues el discurso, por lo general, estaba a cargo del señor alcalde, ¿sí? Que también tiene esa connotación de bando, y por lo general también Pericles desempeñaba ese rol. Entonces, entre alcalde, Pericles, históricamente, hay como ese diálogo, pero aparece también el Papa Castañeda. Creo que es algo que ya tampoco lo observamos tan claramente o cotidianamente en nuestro carnaval. Entonces, creo que ese componente oral también es importante. Creo que más allá de un bando, un discurso, creo que es Pericles el que refleja ese, ese componente tan importante que viene de vieja data, ¿no? El hecho de que existan reyes y reinas para el carnaval es entregar el poder, entregar la autoridad al personaje. Entonces es aquí donde se pierde esa autoridad del alcalde, del rey para la época, y se le entrega a un personaje. En algunos casos, en estas fiestas ya más antiguas, estos personajes no solo morían teatralmente, sino que físicamente en algunos actos, o sea, mucho más simbólicos, efectivamente fallecían, en cuerpo y alma, debido a la fuerza de la misma fiesta y al poder que tenían, ¿no? Simbólicamente. O sea, era la única forma de poder apagar esa fuerza. Entonces, creo que es un poco como la Semana Santa, ¿no? O sea, la Semana Santa tiene una etapa donde Cristo llega a Jerusalén, se da todo el proceso de pasión y muerte, pero no cierra con la muerte, sino que cierra con la resurrección, que es lo que permite que ese círculo cada año esté nuevamente en ese dinamismo. Entonces, habría que pensar si en nuestro carnaval Pericles, al no morir, siempre queda, ¿no?, abierto, siempre queda abierto, más que algo circular, se convierte en algo que está latente a lo largo del año. Y eso también me ha gustado de tu propuesta, porque tú estás no solamente en precarnaval, como Pericles, sino también en otra serie de actividades a lo largo del año. Y esto, relacionarlo con la temporalidad, me parece que está muy bien. Contrario a lo que pasa en Barranquilla, ¿no? Que Joselito sí se le hace la inhumación, tiene sus viudas, esto es previo al miércoles de ceniza, entonces se cierra el ciclo para poderle dar inicio nuevamente. En nuestro caso, Pericles está siempre latente, ¿no? Tiene como un proceso de oscilación, no está constantemente visible, pero está a lo largo del año, y creo que eso que tú has hecho me parece muy importante, porque antes solo lo mirábamos específicamente, era prácticamente en familia Castañeda, de pronto en alguna que otra actividad, pero aquí sí podría asegurar que ese movimiento pendular, ese movimiento oscilante de Pericles está muy bien propuesto. O sea, y eso es lo que le da también esa vitalidad a lo largo del año. Entonces creo que en ese sentido es un acierto el rol que tú has desempeñado con Pericles, y temporalmente y simbólicamente me parece que es muy acorde con lo que es el personaje del carnaval. O sea, es más allá de un día, es más allá de participar en una actividad o en un evento específico o en un momento específico. Está presente esa amabilidad, esa cordialidad, esa fraternidad del carnaval a lo largo del año. Y por eso no muere. Es contrario a Joselito, o sea, siempre está vivo. O sea, no es tan cíclico, sino más bien yo lo veo como oscilante. Pero bueno, esto es algo también muy, muy filosófico, pero que permite entender claramente cuál es el rol de Pericles.
Interesante eso que tocas, porque en esos eventos que tú mencionas, a veces en algunas premiaciones que hacen sobre carnavales, la premiación misma de las modalidades, hemos estado también ahí. Y a veces en otros eventos públicos que llaman al personaje con el visto bueno de Corpo Carnaval, acompañamos con el personaje. Y en algunas ocasiones lo bonito es, por ejemplo, los niños. Los niños de una hacen la referencia como del mago, ¿no? Por el traje y todo. Ah, tú haces magia. Entonces ahí yo cojo ese elemento y digo, claro, la magia del carnaval. Nos vamos a ver en la senda, nos vamos a ver en las calles, vamos a ver, y es chévere ese referente, sobre todo lo que más lo emociona a uno, los niños, ¿no? Como esa maravilla, esa maravillosa visión que tienen de este personaje. Hemos tenido también la grata fortuna de ver algunos referentes en algunos colegios, cuando les hablan de carnavales, en general ya tienen la visión de este personaje como gobernador, como alcaide festivo de la ciudad, y tengo la posibilidad, unos dibujos muy bonitos de niños que ya elaborando el personaje. Digamos que de alguna manera eso ya cumple como la labor, la tarea, y ha sido bien especial. Esperamos seguir construyendo pues alrededor de este imaginario las posibilidades de jugar este carnaval, nuestro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Te agradezco infinitamente, Giovanni, siempre has tenido una buena disposición para hablar al respecto, y que este sea un pretexto para de pronto más allá ahondar más en el personaje y profundizar más en materia. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Arnaud. Un gusto. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias.